Vamos a ver la 10ª partida del match entre Boris Spassky y Anatoly Karpov. Este match se jugó en San Petersburgo en el año 1974, por aquel entonces Leningrado. Como curiosidad te diré que se produjo una posición muy parecida, la misma posición que tuvo lugar en una partida entre Bobby Fischer y Boris Spassky. En ninguno de los dos casos Boris Spassky pudo, en un caso con Fischer y en este caso con Karpov. Vamos a ver la partida. Piezas blancas para Boris Spassky y piezas negras para Anatoly Karpov. Spassky abre el juego con E4 y ahora Karpov juega con E5. En otras partidas Karpov había jugado C6, la defensa Caro-Kann, pero aquí decide cambiar. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, tenemos una apertura española. A6, alfil A4, caballo F6, enroque, alfil E7, torre E1, B5, alfil B3, D6, todo esto se ha jugado muchas veces, por eso voy tan rápido. C3, enroque, H3, caballo B8, D4, caballo B, D7, caballo B, D2, alfil B7, alfil C2, torre E8, caballo F1, alfil F8, se amenaza E por D4, caballo G3, G6, A4, C5, D5, C4, alfil G5, torre B8, dama D2, alfil C8, A por B5, A por B5, torre A2, alfil G7 y torre EA1. La idea de Spassky es controlar la columna A. Caballo C5, dama E3, torre E7, caballo D2, torre C7, B3, C por B3, caballo por B3, y aquí viene la primera imprecisión de la partida según el programa Arasan 24. Esta partida, en lugar de analizarla con Stockfish, la he analizado con Arasan 24. Arasan 24 tiene un elo de unos 3600 aproximadamente. Incluso ha llegado a ganarle alguna que otra partida a Stockfish. Los he puesto a jugar muchas veces. Que por cierto, una de esas partidas, la de Arasan sobre Stockfish, la subí últimamente. Bien, la razón por la que he utilizado este programa es porque eh, primero analicé la partida con Stockfish, pero Stockfish veía muy pocas imprecisiones. Y prácticamente error grave, no hay ningún error grave en esta partida. Lo único que hay son imprecisiones. Aquí, según Arasan, lo mejor hubiera sido jugar caballo por B3. Karpov va a jugar alfil D7. Esto es una pequeña imprecisión. Vamos a ver lo que dice Arasan. Fíjate. Caballo por B3, alfil por B3, H6 amenazando al alfil por H6, alfil por H6, dama por H6, torre por C3, torre B2, B4, dama G5, alfil D7. Puedo seguir, pero la posición prácticamente está igualada, con una pequeña ventaja para las blancas, pero mínima. Como he dicho antes, caballo por B3 hubiera sido más fuerte. Alfil D7, una imprecisión, tampoco se puede decir que es un error. Se amenaza ahora jugar caballo A4, caballo por C5, torre por C5, dama D2, dama C8, se amenaza ahora al peón que está en C3, caballo E2 para defenderlo, caballo E8, alfil D3, F5, alfil E3 amenazando a la torre que está en C5, torre C7 y aquí viene otra imprecisión.
Tampoco se puede decir, como he dicho antes, que sea un error. De momento la posición está igualada. Hubiera sido un poco más fuerte haber jugado E por F5. Karpov va a jugar F3. Pero según Arasan, la jugada E por F5 y G por F5 hubiera sido un poquito mejor. Perdón, Spassky. Spassky va a jugar F3. F3, como he dicho antes, E por F5 hubiera sido un poco más fuerte. Y aquí viene otra imprecisión de Anatoly Karpov. Aquí la jugada F por E4 y alfil por E4 hubiera sido un poquito más fuerte. Pero la posición sigue estando igualada. F4 juega Anatoly Karpov. Alfil A7 contesta Spassky, amenazando a la torre que está en B8. Y aquí viene lo que es el único, bueno, un pequeño error ya sí sería un poquito más grave. Karpov va a jugar torre B7. Hubiera sido mejor jugar torre A8. Vamos a verlo, fíjate. Torre A8, alfil B6, amenazando a la torre de C7 y a la torre que está en A8. Torre por A2, dama por A2, la torre de C7 está amenazada. Torre B7, alfil F2, alfil F8. Bueno, puedo seguir, pero aquí las blancas tienen ventaja. Pero tras alfil A7, Karpov juega torre B7. Dama E1, se amenaza torre A6, dama D8 por parte de Anatoly Karpov. Y aquí viene otra imprecisión de Spassky. En este mismo momento, la posición blanca es preferible. Las blancas tienen ventaja. Spassky va a jugar aquí dama F2. Lo correcto hubiera sido jugar alfil F2. Vamos a verlo, fíjate, esto es lo más fuerte. Alfil F2, torre B8, caballo C1, H5, alfil A7 amenazando la torre, torre B7, torre A6, dama E7, alfil F2, G5, torre A8, G4, H por G4, H por G4, F por G4, torre C8, torre por C8, alfil por C8 y torre A8. Esto es lo mejor para las blancas. Aquí en esta posición las blancas tienen ventaja. No voy a seguir porque la variante es muy larga, pero como he dicho antes, con la jugada alfil F2 las blancas conservan su ventaja. Spassky juega dama F2, una imprecisión. Torre C8, torre A6, alfil F6, alfil B6, se amenaza ahora a la dama que está en D8. Y aquí viene otra imprecisión. Aquí Karpov va a jugar dama E7. Hubiera sido mejor jugar alfil H4. Fíjate, en lugar de retirar a la dama, jugar alfil H4. Esto hubiera sido mejor. Alfil H4 y amenazar a la dama que está en F2. Las dos damas amenazadas por ambos alfiles. Ahora, alfil por D8, alfil por F2, jaque, rey por F2, torre por D8, H4, torre de B8, torre B1, rey F7, G3, F por G3, caballo por G3, caballo C7 amenazando la torre, torre A1. Hubiera sido lo mejor para las negras. Pero Karpov, en lugar de alfil H4, con la jugada alfil B6 que está amenazando a la dama, Karpov decide jugar alfil E7. Torre A7, torre C, B8, torre por B7, torre por B7, rey. Bueno, ahora hay que tener en cuenta aquí, aquí viene otra imprecisión. De momento la posición está igualada. Pero aquí las blancas podrían haber conseguido cierta ventaja con la jugada rey H1. Spassky va a jugar rey F1. Fíjate que Karpov está amenazando alfil H4. Y en lugar de rey F1 hubiera sido, como he dicho antes, rey H1. Vamos a verlo, fíjate. Rey H1, H5, caballo C1,
alfil h4 amenazando a la dama, dama g1, alfil e1 amenazando al peón que está en c3, dama por e1, torre por b6, caballo b3, dama d8. Puedo seguir, pero las blancas tienen una pequeña ventaja. Pero tras torre por b7, en lugar de rey h1, Spassky juega rey f1. Ahora alfil h4, se amenaza a la dama, dama g1, la dama sigue defendiendo al alfil que está en b6. Y aquí viene otra imprecisión de Anatoly Karpov. Karpov va a jugar rey g7. Hubiera sido mejor jugar rey f7. Y la posición está más o menos igualada. Las blancas tienen una pequeña ventaja, pero mínima. Esto hubiera sido lo mejor. Rey f7, caballo c1, dama g5, alfil a5, dama g3, caballo e2, amenazando a la dama, dama g5, alfil b4, dama d8, torre a7, amenazando la torre, dama b8, torre por b7, dama por b7, alfil a5, caballo c7. No puedo seguir, pero la posición más o menos está igualada. Como he dicho antes, rey f7 hubiera sido un poquito mejor. Karpov juega rey g7. Y aquí viene ya la última imprecisión. En este momento la posición está igualada, pero con la jugada torre a8, las blancas podrían haber conseguido una posición ventajosa. No digo ganadora porque hubieran tenido que pelear bastante, pero las blancas hubieran tenido ventaja. Con la jugada torre a8 y dama g5. Pero Spassky en lugar de torre a8 va a jugar torre a7. Torre a7, una imprecisión. Hubiera sido mejor jugar torre a8. Se propone el cambio de torres. Torre por a7, alfil por a7, dama d8, dama b6. Fíjate, se está amenazando dama a5, dama b6, dama c7. Spassky cambia damas. Fíjate que ahora no se puede capturar el peón de b5. Es incomestible. Dama por c7, caballo por c7, alfil b8 amenazando ese caballo, caballo e8, caballo c1, alfil d8, alfil a7, alfil a5, se amenaza al peón que está en c3, c4, b por c4, alfil por c4, rey f7, caballo b3, amenaza al alfil que está en a5, alfil c7, alfil f2, g5, alfil e1, h5, caballo c1, caballo f6, caballo d3, rey g6. Fíjate que aquí se estaba amenazando la jugada, o sea, caballo por e5. Fíjate, caballo por e5, d por e5 y d6, jaque al rey. Y este peón, que quedaría en d6, amenazaría al alfil de c7. Pues aquí se amenaza caballo por e5. Rey g6, juega Karpov, alfil a6, g4, h por g4, h por g4, caballo b2, caballo h7, caballo c4, caballo g5. Se amenaza al peón que está en f3 con el peón de g4 y con el caballo. Rey f2 para defenderlo, rey f6, alfil b4 amenazando al peón que está en d6, caballo f7 para defenderlo. Y aquí en esta posición Boris Spassky y Anatoly Karpov acordaron tablas. Esta es la 10ª partida. Anteriormente subí la 8ª. La 9ª partida no la subí mucho antes. Es una partida inolvidable, una de las mejores partidas de Anatoly Karpov. A mí me impresionó mucho cuando la vi. Karpov vence a Spassky con mucha facilidad. Bueno, recuerda que nos vemos en la siguiente partida.